Vamos a comenzar la clase de hoy sobre la nueva medicina germánica y su impacto en las enfermedades. La nueva medicina germánica está reconocida por la medicina científica desde el año de 1998. Y fue que a través de muchísimos casos, más de 200 casos, fue constatado que las emociones, al ser llevadas al inconsciente, hacían ciertas manchas en el cerebro que luego pasaban a ser afectadas a un órgano. Es decir, si yo tengo mi cerebro y el cerebro tiene una manchita en cierto lugar, eso corresponde a que X órgano se vea afectado y esa afectación se retiene por un tiempo y luego pasa a ser una enfermedad. Y cuando pasa a ser una enfermedad es que la nueva medicina germánica te dice, busca en tal etapa de tu vida que ahí está la causa de cómo empieza todo. Y al buscar en esa etapa, vas a terminar. Es decir, que todo lo que nosotros reflejamos en un tiempo ya tiene cantidades de meses acumulados para poder reflejarse en una enfermedad. Y que las personas, cuando nosotros nos reunimos, las personas que tienen una patología de enfermedad se reúnen con otras que tienen la misma patología, se van a dar cuenta que tienen ciertas cosas con igualdad, así no vivan en el mismo país, así no tengan el mismo entorno, así no tengan el mismo espacio. Entonces, esto que vamos a ver a partir de hoy y por los próximos 15 días, de todo lo que vamos a hablar, está sustentado científicamente y está verificado. Y podemos mostrar por medio de la medicina germánica que nosotros, a mente y psique, podemos manejar y transformar, liberar todo lo que vivimos. Es decir, que aquel que supongo que conocen, que dicen genio y figura hasta la sepultura, ha sido así. Resulta que ahora no es tan vigente como lo decíamos antes. Genio y figura puede cambiar, y Ángela, que no sé qué edad tiene, pero tiene una edad de respeto, y puedo cambiar yo, y puede cambiar un niño de 7 años. Y que tengamos la edad que tengamos, desde concepción hasta la muerte, cada día, si nosotros trabajamos en nosotros, trabajamos en nuestro ser, trabajamos en poder conectar lo que sentimos con lo que vivimos, podemos cambiar nuestra vida. Y pues decidimos, obviamente, qué es lo que queremos para esa vida. Si queremos una vida con sufrimiento, con martirio, con lástima, o queremos una vida en vivir un proceso, en adaptarnos a una situación, en adaptarnos a un entorno, en poder aprender más, en poder crear nuevos hábitos, en poder ejecutar ejercicios que antes ni sabíamos que existían. La medicina germánica lo que te lleva a decir, podemos y tenemos un abanico de formas, todo lo que veníamos viviendo a una vida en mayor bienestar, calidad de vida, estilo de vida, que en un resumir de 2 palabras es un
Me siento bien a los 40. Bien a los, y que cada vez estaba mejor. ¿Están oyendo? ¿Sí? ¿Se les cayó la pantalla? ¿O salí yo sola? Ajá, voy. Ajá. Estamos creando conciencia donde cada parte de nosotros o cada instante de nuestra vida va a estar en un mejor sentir. Vamos a hacer el procedimiento de la siguiente manera. En nuestros días o los próximos 15 días que vamos a tener, va a ser una parte teórica y una parte práctica. Y luego hacemos una ronda de preguntas y respuestas donde de manera muy sólida y muy concreta hagamos la pregunta que sé que va a ayudar a todo el grupo, porque somos un inconsciente colectivo, donde prácticamente con una pregunta, con alguna pregunta de alguno de ustedes, podríamos dar la respuesta a algunos de ustedes, a otros, pero de manera muy concreta para que podamos responder la mayoría de preguntas. Entonces, voy a fijar las láminas de manera que podamos ver nuestras emociones. Y dice, una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa dolor. Y quien dijo esto fue Frederick Dawson, que aparte de todo lo sigo mucho y es alguien que es joven. No creo que llegue a los 50 años esa persona. Y tomó un estilo de vida donde él ve distintos puntos de vista y pone en práctica en su vida cotidiana que lo lleva a mejorar y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando aceptamos las emociones tal y como son, descienden. Y bajar estrés. Si nosotros oímos frecuentemente cuando alrededor dicen, esta persona está enferma, es que tiene mucho estrés. Esta persona vive muy estresado. Esta persona le dio una enfermedad porque pobrecito vive todo el tiempo estresado por el del tipo de vida que lleva. Él es muy ansioso porque todo lo quiere rápido, todo lo quiere rápido. Entonces, hay comentarios como, es que cualquiera tiene estrés, es que ahora todo el mundo tiene estrés. Y en su razón podemos ver que hay muchísimas personas que tenemos el estrés en el día a día. Pero si nosotros podemos centrar en conocer un poco más nuestro cuerpo, en comprender un poco más nuestra mente
y en poder reflexionar y atender a nuestro cuerpo, podemos ver que ese nivel de ansiedad y ese nivel de estrés va a bajar y vamos a seguir teniendo las mismas actividades diarias y vamos a seguir viviendo el ritmo de vida que toca vivir acorde al tiempo en el que vivimos y a la zona que vive en el que vive en un conjunto de muchos mental, lo humano de las emociones, que es uno de los temas, es el tema principal. Por América, y hay estudios sobre las emociones, y pudo ver, y pudo observar, y pudo medir que las emociones primarias que tenemos no nos permiten sentirlas tanto como nosotros quisiéramos, que debemos frenar lo que sentimos, que debemos no decir eso que sentimos, que debemos de maquillar eso que sentimos. Y fueron un chileno no puede tener que yo tengo. Y la restricción diría, usted no llore, porque los hombres no lloran. ¿Y cuántas veces a unas mujeres le dirían, usted no se ría? Porque las mujeres con risa de tono muy alto no son. Entonces, la emoción se genera como una respuesta organizada a un comportamiento externo o a un gesto, un pensamiento, una imagen, una. Es decir, que yo te la tengo, que tengo en mi mente, lo puedo hacer por diversas formas. Entonces, ese proceso que percibe un evento tiene una valoración y en esa valoración tengo un resultado. Y ese resultado es un comportamiento o lo paso a mi inconsciente. Y ahí es cuando llega una conducta, que también a nosotros nos han dicho, maquilla esa emoción. A mí me dio rabia, a mí me dio rabia, pero yo me aguanté y sonreí como, ajá, ajá, así me puse. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y tapamos esa emoción, estamos tapando una parte de nosotros. Ah, pero es que vámonos a otro extremo. El otro extremo es, ¿qué pasa si yo me expreso y me desboco? Entonces, el manejo de emociones no lo estoy encauzando hacia lo que yo quiero y estoy hiriendo a todo el que se relaciona conmigo, estoy hiriendo con todo el que me circunda y yo me expreso. Pero también en esa expresión yo me veo afectada porque estoy en algo que se llama polaridades. Si no me expreso, estoy en una esquina y si yo me expreso de una manera desajustada, estoy en la otra esquina. Entonces, el equilibrio dentro de nosotros es genere un dolor o no genere una emoción de suspensión.
Y la única manera de nosotros, los seres humanos, poder hacer eso es sintiendo la emoción en nuestro cuerpo, oyendo nuestro cuerpo. Cuando uno oye su cuerpo, uno dice, oye, yo siento algo que no es de mi mayor gusto, pero lo estoy viviendo. Oh. Me oyen, que en chat. Me oyen los que estoy hablando, no se entiende nada. No se entiende nada por la conexión. ¿Me oyen? ¿Ahora me escuchan? Ok, ya vuelvo a repetir. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Quedé, estoy hablando de las emociones, estoy hablando de cómo las, voy a dejar el chat abierto y muevo los, queda acá, donde estoy hablando sobre las emociones. Se le entrecorta la voz. Ok, voy a estar más atenta al chat para ver si se corta y hago un retomo. Voy a hacer un recuento para al yo sentir una emoción y mi cuerpo no expresar esa emoción queda en el inconsciente. Si yo expreso la emoción, fluye y mi órgano no se ve afectado. ¿Cuál es el tema en Latinoamérica? El tema en Latinoamérica es que las emociones han sido restringidas, controladas, manejadas, gestionadas. La conferencia no fluye. Ok, agradezco a las personas que me van informando si no escuchan completamente, si es una mayoría, vuelvo a repetir para ponerlos en contexto y así poder acelerar. No entiendo si es a un común denominador o a varias personas. Pero a todas ellas con lo que quiero llegar es que hay estudios que nos hablan que las emociones están dadas en todo nuestro ambiente, en toda nuestra vida. Es decir, desde el mundo entero, los 8 millones de habitantes, vamos a sentir emociones. Y que aun y cuando nosotros nos han enseñado unas cosas sobre las emociones, debemos de conocer nuestro cuerpo para poder transformar esas emociones, conocer la emoción, sentir la emoción, para poder llevar y que esa emoción salga. O sea, yo puedo decirle a la señora Salvatierra que siento mucha ira y me siento muy molesta por su comentario, pero se lo puedo manifestar sin tener que agarrar a la señora Salvatierra a golpes o pegarle 4 gritos, o ya que está desde una distancia bastante fuerte para mí, simplemente la insulto. Y le digo hasta lo que no viene al caso y lo que no tengo que decirle. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Para yo poder manejar estas emociones, tengo que conocer las emociones, tengo que ver las emociones y comprender que durante mucho tiempo las emociones primarias han sido tapadas, cargadas y que ya están fluyendo, ok, han sido tapadas, cargadas y que no nos han permitido mostrarnos ante ellas. Para los hombres hay muchas emociones que las han tenido que guardar y para las mujeres han sido otras que también han tenido que esconder o tapar.
Sin embargo, lo que se percibe por los sentidos está llevado en áreas específicas de nuestro cerebro. Es decir, que cada emoción que siento está reflejada en el cerebro a nivel consciente y a nivel inconsciente. Y si llega a nivel inconsciente, genera una enfermedad. Y si es a nivel consciente, entonces vamos a afectar lo que es nuestras relaciones, nuestro entorno, nuestra familia, y es cómo llevamos eso. Para que las emociones sean dadas, debemos tener, y se va a tener en el cuerpo, cambios electrofísicos en los músculos de la cara. Es decir, yo estoy leyendo, no se escucha, no se escucha, no se escucha, y pues lo mínimo es que mi cara se encajone, porque si la gente no me está leyendo y yo estoy aquí hablando como loca, algo está pasando, entonces es mi conexión, es la otra conexión, es el mundo entero que pasa, que confabula. Y vemos cambios en el músculo. Cuando alguien te dice algo bonito, es difícil que tú te sientas bien o que tú escuchas algo bonito y tú pongas una cara de tristeza, porque hay una congruencia entre lo que escucha, lo que da el emisor y lo que tiene el receptor. Entonces, tenemos una actividad eléctrica en el cerebro que se ejecuta, porque cuando a ti te dicen, tú eres una persona excepcional, tú eres una hija maravillosa, tú eres una muy buena vecina, pues la actividad eléctrica es diferente a yo decirte, es que tú eres un cochino, es que vivimos aquí y tú tienes esto demasiado sucio, o es que tú no colaboras, tú ni siquiera pagas un condominio. Obviamente, la actividad eléctrica cerebral va a ser diferente. Ay, gracias, señor Martín. Gracias por decirme que ahora puedo estar más tranquila y corrido. Y los cambios en el sistema respiratorio, porque ninguna persona que tenga la emoción de la ira va a respirar pausadamente. Cuando una persona siente ira, su respiración va a cambiar, su sistema respiratorio va a cambiar. Y es solo con una emoción. Y en cuestión de segundos a nosotros nos pasan cantidad de emociones teniendo un cerebro con una bioquímica normal dentro de un requerimiento. Y los cambios en el sistema circulatorio. Entonces, las emociones que empiezan al momento del cerebro van a afectar a todo nuestro cuerpo por diversos, el cerebro en los músculos, la actividad eléctrica en el cerebro, los cambios del sistema respiratorio, los cambios del sistema circulatorio, nos ponemos sudorosos en la piel, es decir, que todo el cuerpo humano se ve impresionado por las emociones que recibimos día a día. Y entonces, con todo este cuento largo que tengo, usted dice, Dios mío, pero eso es tan complicado, y el cuerpo lo hace en segundos. El cuerpo recibe la información, manifiesta primero la emoción en el cuerpo, luego la emoción decide para dónde va, si va al inconsciente, si va al consciente, y de ahí es que uno manifiesta. Y primero se da cuenta el señor Miguel Ángel de lo incómoda que yo estoy porque no oye, y después yo me doy cuenta que yo estoy incómoda porque nadie me oye. Entonces, quiere decir que el receptor, si es atento y es observador, puede saber primero qué emoción tiene la persona que él está emitiendo la información. Y todas estas emociones siguen siendo iguales, pero van a depender del proceso de adaptación, de supervivencia, de aprendizaje, de comunicación, de identidad y de interacción social. Entonces, a nivel internacional, vemos, es decir, a todo el mundo, que nuestra corteza cerebral construye procesos de mente, razonamiento y de pensamiento que se ven manifestados en mi cuerpo. Y que cuando los resultados de las emociones se cartografían en el cerebro, tienen lugar los sentimientos, que es el proceso final o es el proceso que todos vamos a ver por medio de las emociones, que son las imágenes o representaciones emocionales que tenemos los resultados en el organismo. Entonces, ¿cómo afectan las emociones
el proceso mental que proporciona la información si lo toma el inconsciente o el consciente. ¿Cómo tomo? ¿Cómo reconozco yo? ¿Cómo hago que eso ocurre y que eso afecte? Hay una persona que es Paul Ekman. Son las emociones más aceptadas, más cortas, porque, ay, perdón, más cortas en sentido que hay otros autores que nombran cantidad de emociones, pero son reconocidas a nivel universal estas 6 emociones. Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo. Y nos lleva cada una de ellas a una respuesta. Si en condición normal cada uno de ustedes hace una cara, la persona que sea receptor va a poder decir es sorpresa, es asco, es tristeza, es ira, es miedo, es alegría, porque solamente con las gesticulaciones lo vamos a poder tener. Entonces, las reacciones ante la acción imprevista o un alrededor puede ser una sorpresa. O el asco es la aversión y la evitación al rechazo frente a algo. O la ira es la respuesta ante una ofensa o el acto como yo me quiera defender ante alguien. Y estas emociones primarias van a ser la apertura para poder observar cómo mi cerebro toma la información y afecta a mis órganos. Entonces, cuando ya vamos al sistema, cómo una emoción afecta al sistema endocrino, que es el responsable de la liberación y la regulación de las hormonas en el flujo sanguíneo. O cómo una emoción afecta al sistema musculoesquelético. Particularmente, doy mi ejemplo. Cuando yo tengo una situación de salud con un familiar muy cercano y la persona recae, yo me paralizo. Una parte de mi cuerpo se paraliza. No muevo el brazo o no muevo la pierna. Entonces, yo tengo que llegar al punto de poder salvar a la persona, al familiar enfermo, equilibrarlo a él y quedo yo torcida. Y entonces tengo que empezar a hacer conciencia que una parte de mi cuerpo se ha parado y se ha detenido por estas emociones que siento y que vienen a mí, de poder salvar a ese familiar y de poder equilibrar o dejar estable a ese familiar, y yo estoy pagando una consecuencia de ello. Por temas de control, por temas de supervivencia, por temas de miedo, porque que un familiar que uno ame, sientas que la muerte está muy cerca, hay miedo y es válido. Entonces, cada uno de nosotros, al sentir esas cosas, va a ir afectando unos órganos. Cuando se identifican con la parte de la función adaptativa, de la supervivencia, ¿qué tengo que hacer para una supervivencia? Tengo que correr. Ahí no hay espacio para abrazar y sentirse feliz. Si yo tengo un problema de supervivencia, tengo que salir corriendo, huyendo. Y tengo que sacar la fuerza de todos mis órganos para centrarme en eso, en correr. Y le estoy dando a mi cerebro la información de que en este momento es correr y es correr. No es, ay, espérate para ver si te abrazo o te beso. O las caras de sorpresa. Cuando tenemos una reacción realmente imprevista, no esperábamos eso. ¿Cómo es nuestro aspecto? ¿Qué órganos toca esa sorpresa? ¿Cómo lo veo? Entonces, las emociones que tenemos primarias están en nosotros. Y la única manera de poder verlas es sintiéndonos nosotros. Es conectando nuestro cuerpo con nuestro ser. Y poder decir, las podemos ver, las podemos tener. Y tengo funciones y tengo emociones que puedo manejar por medio de mi cuerpo. Entonces, tengo para ustedes un ejemplo, porque con esto de la bajada del sonido y la entrada, sé que la gente de SIL va a hacer
tomarse unos minutos para presentar unas cosas. Entonces, quiero entrar con ustedes con una meditación para seguir el tema teórico y después irnos a las preguntas. Entonces, requiero que todos estén de una manera cómoda, sentado, puede ser sentado o acostado, con las extremidades en completa libertad, es decir, brazos y piernas que estén cómodos en su forma como quieran, puedan cerrar sus ojos y vamos a comenzar la meditación. Si quieren moverse un poco antes mientras buscan su espacio, también es válido. Se mueven un poco, estiran sus extremidades, buscan su espacio de comodidad y vamos a empezar. Esta meditación es para identificar una emoción, la emoción de las que hablamos, cualquiera de ellas. Puede ser sorpresa, o asco, o tristeza, o ira, o miedo, o alegría. Invito a que tomes la emoción que más te han prohibido. Tú no puedes sentir rabia, tú no puedes sentir miedo, tú no puedes sentir alegría, no te puedes reír, no puedes andar toda libertinada, toda alegre. Ten la intención y toma esa intención. Entonces, cierra tus ojos y de manera calmada realiza 3 respiraciones. Toma aire por tu boca y sosténla. Y de manera lenta, suelta por tu boca el aire nuevamente. Y entramos en un proceso de inhalar y exhalar de manera pausada. Siente tu respiración. Ahora, dentro de ti, relaja tu cuerpo, relaja tus pies, relaja tus piernas. Siente cómo se van durmiendo y se sienten pesadas. Relaja tu abdomen, tu barriguita. Relaja tus manos, tus brazos, caen. Relaja tus hombros. Y al ver y sentirte, estás completamente relajado. Tus ojos pesan, tu cara pesa. Y tomas una respiración nuevamente de la manera que quieras. Y a la cuenta de 3, vas a soltar cualquier pensamiento. 1, 2, 3. Y te sientes aún más pesado, relajado, te sientes tranquilo. Y vas a identificar un momento de tu vida en el que sentiste esa emoción. La que llega a tu mente, la primera. La tienes, ahí está, esa es. No busques otra. Y voy a contar del 1 al 10, y a medida que vaya contando del 1 al 10, se te va a ir siendo más fácil esa memoria, ese recuerdo que está ahí. Simplemente escucha mi voz y te vas a un lugar en el que tú quieras. Observa ese lugar, donde quieras, y llevas esa emoción. Ahora, mira y observa el momento donde sentiste la emoción dentro de ti. ¿Sentiste mucho la emoción? Mucha rabia, mucha alegría, mucha sorpresa, mucho asco, mucha tristeza, mucho miedo.
¿Cuál sentiste? Y voy contando y a medida que vaya contando va a ser más clara la imagen. 10, 9, 8, 7. Identifica dónde estás y qué edad tenías cuando sentiste esa imagen, cuando sentiste esa emoción. ¿Estabas con alguna persona? ¿Estabas solo? ¿Quién te rodeaba? ¿Qué colores hay en el ambiente? 6, 5. ¿Qué siente tu cuerpo? Toma. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué estás sintiendo al vivir esa emoción? Esta emoción está dentro de ti. Obsérvala. Observa ese lugar. ¿Dónde estás? 4, 3. Cada vez está más clara y la imagen de ese momento. Puedes percibir los sonidos, los sabores, los olores, si hay calor, si hay frío. ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Está sudoroso? ¿Qué olores hay en el ambiente? ¿Huele agradable, desagradable? ¿Qué oyes? 3, 2, 1. Respira. Estás en ese momento donde ves todo completamente claro. Ese momento, obsérvalo. No es ni bueno ni malo. Es el momento que estás viendo y observando lo que te representa. Cómo reaccionas ante las personas que están. Pueden sentir el tono de tu voz, pueden sentir tu gesticulación, pueden oírte cómo te ves, cómo te sientes, cómo vives ese momento. Ya pudiste observar, sentir, tocar, oler, probar todo ese espacio. Y detalladamente tienes esa imagen donde sentiste la emoción dentro de ti. Es hora de hacer conciencia que este momento quedó en el pasado y que tú lo has liberado. Ese momento ya no te afecta inconscientemente. Ya no puedes reconocer y no lo revives con esa emoción. No necesitas vivir esa emoción cada vez que tengas ese recuerdo. Suavemente vas a respirar y voy a contar del 1 al 3 y estarás en un estado consciente y vivido. Así que respira 1 y todo tu cuerpo se hace consciente en este momento. 2, estás a salvo y consecuente de lo aprendido que hiciste consciente, de lo que viviste. 3, abre tus ojos y estás aquí, despierto, liberado y transformado. Pueden estirarse y si tienen al lado papel y lápiz, no hablen, contengan y escriban eso que acaban de vivir. Tomen papel y lápiz, escríbanlo y conténganlo unos segundos. Porque el escribir esa emoción va a ser simplemente que eso que tenía el inconsciente salga y ya no quede fijado y no lo tengamos que revivir nuevamente. Está sanado.
Luego de esa escritura, tenemos estas características. Cuando las personas tienen la conexión de su consciente con su cuerpo, el cuerpo fácilmente manifiesta esas características. Cada uno de ustedes pudo haber tenido una emoción de alegría. Y pueden ver que tenían las cejas levantadas, la mirada recta, las mejillas hacia arriba, la boca sonriente. O había ira, ceño fruncido, ojos entornados, cara con tensión, puños cerrados, o el asco. Entonces podemos observar que estas características son universales y que todos las sentimos. Un ejercicio que les puedo dejar cuando ustedes tengan una emoción y no sepan qué es, porque nosotros hemos tapado todo con una palabra, y es el bien. Señora Susana, ¿le gustó la clase? Bien. ¿Bien qué? Bien didáctica, bien clara, bien desastrosa. ¿Bien qué? El poder nosotros ir un más allá y poder decir con palabras esa emoción primaria sería lo genial en un estado de persona. Yo vi un alimento o yo vi una acción entre una mujer y un hombre y me dio asco. Y no la disfrazo o doy una segunda vuelta. O no me gustó. Lo importante en nosotros en estos momentos y en hoy es reconocer que nosotros vivimos a diario 6 tipos de emociones y esas 6 emociones las presenciamos a cada momento, en cada instante, cuando estamos despiertos. Y que esa emoción debe de salir a nuestro consciente y poder nosotros retomar que la tenemos y poder hacer conciencia de que me siento contento. Hoy me siento contento porque supe hacer un plato típico argentino. Y no es, sí, es que hice una comida. ¿Y te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Bien. Y ahí cierro todo mi espacio. Y cuando vamos tapando todo con el bien, con el bien, con el bien, no permitimos que salgan estas emociones. Entonces, un ejemplo para que te llevan para la casa, que lo podemos practicar. Mañana, en el transcurso del día, determinen qué emoción primaria están viviendo. Resulta que a primera hora recibí una información que generó en mi tristeza. Fui a presentar un parcial y me dio mucho miedo. Sentí esa emoción. Pero ¿cómo vas a sentir emoción por un parcial si tú eres un hombre de 50 años? Pues un hombre de 50 años puede sentir miedo. O tal vez me toma por sorpresa una muerte. Y con una muerte puedo tener algunas emociones primarias, dependiendo de lo que la persona sienta por esa muerte. Pero tal vez, como es sorpresiva, vamos a suponer que murió de repente, entramos en la sorpresa. Después vemos si entra sorpresa e ira, o sorpresa y miedo, o sorpresa y tristeza, o sorpresa y alegría. Pero son emociones primarias que tenemos y que tenemos que hacer conciencia que están dentro de nosotros y que están ahí. Y que estas emociones primarias afectan nuestros órganos. Porque en nuestro cerebro, que es la mitad de lo que estoy llevando eso, están pasando a un inconsciente o están pasando a un consciente y no las llevo de manera que lo muestre. Entonces, quiero oír por parte de ustedes para que podamos expresarnos todo. Si tienen alguna pregunta
con respecto a la meditación de la emoción o con respecto a las emociones que quedan en nuestro cerebro. Voy a abrir, ustedes levantan su mano y podemos hablar. La señora. Señora Ángela, voy con usted. ¿Puede hablar, señora Ángela? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por la conferencia y por la oportunidad. Si tú te consigues con una persona que tenga la tristeza, pero desde el momento en que la conoces, por lo menos mi madre, en paz descanse, era una persona que siempre dentro de ella había tristeza y murió con la tristeza. Es decir, fue una persona triste entre otras cosas, fue una gran persona. Pero ¿cómo puedes tú solventar a través de una meditación una tristeza que quizás le vino desde niña por una posguerra española, por una posguerra civil, por una serie de situaciones que llevó una infancia que no disfrutó? ¿Cómo puedes tú en un momento dado aliviarle una tristeza que la llevó durante toda su vida porque fue una carga para ella? Bueno, en primer orden, con la nueva medicina germánica, se dio paso a un método que se llama la biodesprogramación. Esta biodesprogramación lo que hace es poder demostrar que la enfermedad viene a prácticamente curarnos a nosotros y curarnos por medio de una transformación, un reconocimiento. Y llevo esto al caso es porque dentro de la biodesprogramación hay muchas personas que por medio de sus estudios se pueden hacer técnicas y herramientas, pero que también hay unos temas como el transgeneracional y el proyecto sentido que nos muestran mucho más allá de la conducta de la vida. Cuando yo hablo de la tristeza, hablo de la tristeza en un momento, por una situación, en un segundo que afecta a un órgano. ¿Correcto? No quiero decir con ello que usted va a vivir toda una vida triste. En el caso de su padre, me puedo decir que obviamente tendría que conocer la situación de su padre, la vida de su padre, pero hay algo que se llama, dentro de todo este estudio de la bio, el yaciente. Y el yaciente es que esas tristezas por tan largos tiempos no son de nosotros. Usted puede decirme, claro que es de él, porque desde que nació es así. Y yo le digo, hay muchas cosas que nosotros cargamos y que no son de nosotros. Pero como toda nuestra familia lo trae, ¿me explico? Tal vez su padre no vivió la guerra, pero un bisabuelo, un tatarabuelo la vivió y entonces su padre lo vive y lo lleva. Entonces, para esas personas que viven en una tristeza constante, en momentos como este, si están aquí, lo que tienen que hacerse la pregunta es, ¿esas emociones son constantes? A nosotros nos enseñaron en la vida que uno tenía que ver con alegría hasta el duelo. Y no podemos, ya está demostrado con estudios, no podemos vivir en una ira constante, no podemos vivir en una alegría constante y no podemos vivir en una tristeza constante. Una persona con un miedo constante. Nosotros vamos sintiendo emoción,
vamos llevando emoción a un lado, emoción al otro, pero tenemos una montaña rusa de ser humano maravilloso, donde yo hace unos segundos me sentía mal porque había personas que no me oían y ahora me siento pues muy bien desarrollando algo para que todos podamos aprender y todos podamos llevarnos una información. Y en cuestión de segundos podemos ver eso. Hay personas que dicen, yo tengo una paciente que dice, es que yo sé que yo tengo un muerto encima. Entonces yo digo, pero ¿por qué tú dices esto? Y ella me dice, es que yo no le encuentro sentido a la vida. Y así es desde que ella tenía 14 años. Entonces, cada persona tiene una forma y a esa persona se le va, obviamente, haciendo una sesión y haciendo sesiones para poder dilucidar. Y cuando la persona se conciencia, por medio de ciertas técnicas, uno dice, coño, pero es que es verdad, yo vivía con una tristeza constante, pero el de la posguerra no era yo. O yo fui a la guerra, pero después me di cuenta que todo cambió, tuve una esposa, hice una nueva vida, tuve un nieto, o tal vez me reuní con un montón de personas y se hicieron ellos mi familia y pude ver que el sol salía todos los días y que llovía y que pude conocer nuevos países que no conocieron que era una guerra, o tal vez pude conocer etnias donde ellos para celebrar la muerte tenían que bailar y a nosotros solo nos enseñaron a llorar o a callarnos. Entonces, eso es lo que puedo hablarle por ahora con respecto a esa pregunta. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias porque esa información que usted está dando no solo es para usted, es para todos nosotros, es para poder alertarnos y poder saber que hay mucho más allá y que esas emociones que damos por tontas nos arropan a todos, seamos hombres o mujeres, vivamos en la punta de América del Norte o en la punta de América del Sur. Y que vivirlas, sentirlas, respetarlas, darles espacio, tengamos la edad que tengamos, es la libertad del ser humano que tenemos. Y que así seamos juzgados, ofendidos, malinterpretados, nuestro círculo relacional debe de respetar y comprender. Y ahí entramos en poner límites. Gracias. A usted. Voy a leer uno y le doy paso a la señora Sandra. Por favor, abra la cámara que está haciendo una pregunta. Hoy día la medicina y la psicología están muy relacionadas. Buenísimo. Sí. No solo la medicina y la psicología están relacionadas. Hoy día se toca mucho un tema que es el holismo. Y eso no es más que somos todo. Somos un todo porque somos un cuerpo, somos un alma, somos una psique. Y si yo trabajo mi cuerpo todos los días, 6 horas en el gimnasio, puedo tener todavía problemas de riñón o puedo tener problemas en el colon, así haga 6 horas de gimnasio. Porque no todo está en el cuerpo. El cuerpo es muy importante y lo tenemos que trabajar. Pero también tenemos una mente. Y cuando a ti te crían con creencias limitantes, te crían con abusos, te crían con violaciones, te crían con restricciones, cuando tú llevas una gestación donde papá rechaza a mamá, donde mamá te quiere abortar, donde tu mamá se siente impresionada porque salió embarazada a los 30 años y lo normal es salir embarazada a los 16, eso va calando en ti. Y tú vas sintiendo que algo pasa, pero tú haces 6 horas de ejercicio. Que algo pasa, tú no haces ejercicio, trabajas 18 horas sentada, pero tú meditas 5 minutos al día.
o tú no meditas 5 minutos al día, tampoco haces ejercicio, trabajas las 8 horas y haces tu religión, la que sea. Hoy por hoy está demostrado, si no hacemos un todo y yo dedico 30 minutos de caminata, por decir, trabajo con mi cuerpo pintando, porque yo pinto. Entonces, yo todos los días dedico ciertos minutos a la pintura y empiezo a ver que un ser integral es el ser que vive armonizado, que vive en situación de vida donde sientes que la alegría es una emoción que tú más sientes, pero es más vive. Y de que obviamente si alguien se te muere, tú no vas a estar sonriendo porque tú tienes que vivir en la alegría perenne. Si alguien se muere y tú lo amas y tú sientes que es parte de ti, claro que es válido que tú lo llores. Y que si tú pasas por un vertedero de cloacas, es normal que tú respingues tu nariz y sientas asco. Porque ante un olor de esos tan fétidos, tú no vas a decir, es que como todo es alegría y todo es belleza, en ese olor fétido también encuentro la belleza. Tú puedes observar, sentir ese olor fétido, pero tienes que reconocer, hay un olor fétido, me da asco, yo no voy a venir aquí a comerme un plato típico que se hace en mi región con este olor fétido. Entonces, es poder en un día a día, en una vida, en unos años, dar lugar a cada una de estas emociones, porque a mí me encanta celebrar mi cumpleaños, pero que de pronto se aparezca una persona y me traiga una flor, para mí es una sorpresa, porque no la esperaba. O si un día cualquiera salgo y la persona que está más cerca me lanza un beso, te aseguro que por el día más ajetreado que sea voy a sonreír. Y ahí está, no sé si en todos los países, pero existen los limpiaparabrisas, que son señores que se paran en un semáforo y limpian tu parabrisas. Y a veces cuando la gente no le paga o la gente hace algo, ellos como que la forma de retribuir es que ya te lanzan un beso. Y con esa simple lanzada de besos, ese limpiaparabrisas, te aseguro que las personas en sus vehículos, cada una tiene una reacción. Uno siente que es un abuso, otro siente que es una alegría, otro le daría asco que un señor, un muchacho trabajador de ellos le lance un beso, a otro le daría miedo porque siente que va a abusar. Pero eso es válido dentro de todos nosotros, porque cada uno según su miedo, según su vivencia, según la forma como lo interprete, lo va a vivir. Soy diabética e hipertensa, siempre ansiosa. ¿Cómo hago para sanar con este método? Eso, señora Ivonne, el primer paso que le voy a decir es que usted está aquí. Si usted quiere sanar, tome su vida con responsabilidad. Es decir, busque las herramientas. Pero si usted cree que yo le voy a decir ahorita, señora, suelte el control. Porque si usted es ansiosa, usted es controladora. Y usted puede decir con esa sola palabra todo lo que acarrea tener control. Es decir, usted va a permitir que cada persona que la circunde va a hacer lo que quiera hacer como lo quiera hacer. Un ejemplo, si a usted no le gusta que en la hora del desayuno su persona más cercana chasque los dientes cuando esté comiendo y a usted eso le roza, suelte el control. Hasta el momento que usted se sienta con esa persona a comer y esa persona chasquea y a usted no le cause roce, entonces entra su proceso de transformación para dejar de ser diabética e hipertensa. Ese es uno de los muchísimos. A todo esto llego para decirle que el proceso de uno sanar temas como la diabetes no es de hoy para hoy, es de una transformación de vida.
Y es poder usted controlar su cabeza, usted mismo. ¿Qué debo de hacer para yo dejar de ser diabética? Porque usted puede dejar de ser diabética. ¿O qué puedo hacer para dejar de ser hipertensa? Y usted va a empezar a tomar las técnicas, las herramientas y los ejercicios que usted pueda hacer. Y paso a paso usted se va a ir adentrando en una forma de vida donde ya usted pueda sanar eso. O lo pueda llevar con dignidad. Pero con una sola palabra, hay meditaciones que transforman. Hay sesiones de hipnoterapia que transforman. Pero ese es el paso. Hay unas sanaciones que de un solo día, hay convivencias de ciertas herramientas y terapias que de un solo día usted puede decir, mi vida cambió ese día. Pero después que su vida cambia, usted no vuelve a ser la misma mujer de antes. Usted va a empezar un proceso de transformación donde, por ejemplo, usted en su vida agarraba un blog para hacer mandalas. Y resulta que vino un especialista en su terapia que trabaja y le dice, a partir de hoy haga mandalas, pinte mandalas. Y usted el primer mandala que pinte le va a parecer una ridiculez enorme. Pero va a llegar un día donde usted se va a dar cuenta que cuando toma el primer suspiro y agarra un color y termina ese proceso, usted está, popularmente se dice, alineada. Usted está en un estado donde usted dice, ok, puedo seguir mi día, puedo tomar este aire. Entonces, eso es lo que hace, señora Ivonne, el cambio hacia una vida. Sí, la base principal, señora Lida, para poder sanar algo conscientemente es hacerse responsable de uno mismo, tal cual. Entonces, lo que pasa es que cuando uno está enfermo o uno padece de algo, es muy fácil decir, yo me molesto a cada rato porque yo soy así. Pero no te das cuenta que si tú cambias tu forma de vida, es decir, si tú sales 30 minutos a caminar o tú haces una meditación o tú empiezas a cocinar por un mayor tiempo prolongado de una manera más paciente, eso puede sumar a que tú te hagas responsable de ti y dejes de estar cargando a otros, porque ellos también se pueden valer por ello, y te haces cargo de ti, de cómo poder tú llevar la vida. El hecho de saber y reconocer estas emociones es que puedes tener una congruencia entre tu cerebro y tus órganos. Y eso es lo que habla la medicina germánica. ¿Cómo reconozco yo que siento ira? Mi cuerpo manifiesta la ira y yo suelto y libero esa ira. Y ahí no pasa nada, sentí mi ira, pero yo liberé eso. El tema es que yo recuerdo que hace unos minutos se fue el audio y yo vuelvo y me molesto. Y vuelvo y me incomodo. Y vuelvo y caigo en sorpresa. Y cuando eso se hace reiterativo, ¿por qué pasa? Pasa personas que dicen, es que no sabes lo que me pasó en el bus. Y echa el cuento y hasta se molesta y ya no anda en el bus y no está con las personas que lo circunda el bus. Y viven la rabia de tal manera que vuelven otra vez a alterarse y el ritmo sanguíneo sube y entra sudoración y tiran las cosas y vuelve la ira por el bus. Ahora bien, tú te sientas y le dices, ¿y hace cuánto fue eso? Eso fue hace 6 meses. Y yo tengo 6 meses contándole a todas mis relaciones sociales y a cuanto extraño hay el cuento del bus y vuelvo y lo vivo a tal punto de la ira
que lo revivo a cada instante. Entonces yo prácticamente me monto, no sé cuántas veces lo viva, esas veces en ese bus. Mentalmente es así, porque simbólicamente te molestas cada vez que echas el cuento. Y después dices, no, pero yo lo perdono, porque eso quedó en el pasado. ¿En cuál pasado? Si tienes 6 meses recordando el mismo bus y te molestan. Cuando es pasado, tu anécdota, tu gesticulación, tu cara cambia, porque lo dejó en el pasado. Tal vez ahora hasta me dé risa, o tal vez lo vea con tristeza, o tal vez me dé asco, pero esa emoción tiene que cambiar y la tengo que sentir diferente. Y va a llegar un momento donde el pasado, que queda en el pasado, no emite una emoción, sino que es una remembranza. Y entonces hasta veía bonito el bus. Porque el bus era de aquellos de esos tiempos, grandes, amplios, de 150 puestos. Y entonces caigo en la remembranza de ver esa belleza y de que para mí fue una experiencia enriquecedora, una experiencia que trajo cosas a mi vida donde yo pude ser otra persona. Aquí está escribiendo Nay. Nay, que es Sandra. Sandra había levantado la mano. Yo nunca logro seguir una meditación. Lo intento millones de veces. ¿Puedo yo llegar a un punto exacto de meditación? Sí, sí puedes. Mira el ejemplo, sí puedes. No puedo dejarme guiar. Esta técnica solo es por meditaciones. No, no. En primer punto, sí puedes aprender a meditar. En segundo punto, cuando venga un pensamiento recurrente, que es lo que te ocurre, o sea, está alguien hablando y viene el pensamiento de que tengo que hacer yo iba a decir, tengo que hacer las arepas, pero tengo que hacer la cena. Entonces llega el pensamiento de que tengo que hacer la cena, tengo que hacer la cena. Entonces tú simplemente lo que dices es, saco el pensamiento, o libero el pensamiento, o suelto el pensamiento. Así, suelto el pensamiento y vuelves a meterte en tu meditación. Y cada vez te vas a meter menos. Hay otra técnica, hay otra forma para aprender a meditar, que es el método alfa, que no fue otra cosa que el método alfa ayuda a que las paredes del cerebro es algo así como que protejan que esos pensamientos recurrentes no entren. Y va a llegar un momento donde esas paredes están tan altas, están tan buenas, que no llegan pensamientos. Te puedes concentrar perfectamente. Y en la parte que hablaste de que si la técnica es solo meditaciones, la nueva medicina germánica te habla, es que al hecho de hacer conciencia, no hay nada más que hacer. Ya tu inconsciente salió y ya todo está tomado. Entonces, ¿cuál técnica puedo tomar? Puedes tomar la técnica que te plazca, porque el tema es que hagas conciencia de que tú estás viviendo eso. Porque si yo te digo, es que yo tengo una erupción todo el tiempo en el cuerpo, eso es normal. Haz un conteo de cuántas erupciones hay. Y si todo el mundo tiene erupciones, pregúntate si es normal estar enfermo. Y si es normal estar enfermo, déjame decirte que no. El ser humano vino a disfrutar, vino a sentir placer, vino a sentir vida plena, vida en abundancia. Y con una enfermedad nadie va a sentir placer y abundancia. Entonces, el tema es cómo sano o cómo libero, cómo transformo esa enfermedad. Hay muchísimas técnicas, sobre todo para personas que vivimos en situaciones de trabajo convulsionadas o en ciudades convulsionadas. El poder tomar espacios para conectarnos es el tema central. Y ese espacio para conectar no es solo con meditación, ese espacio es hasta con una contemplación. El poder centrarte en un presente es lo que va a hacer que tú puedas sanar. Hay cosas, hay técnicas maravillosas. De hecho, cada día
yo voy cambiando las técnicas. Yo doy una parte de teoría, pero es que si ustedes quieren hablar de emociones, hay cantidad de literatura de emociones y hasta hablan más bonito. Pero podemos llevar esa teoría para que ustedes comprendan cuál es la relación y la importancia de la emoción en nuestro cerebro, que va a afectar ese cerebro al órgano, y a su vez podemos sanar y podemos transformar por medio de un ejercicio, que el de hoy era meditación. Puede variarse, puede hacerse otro tipo. Hay muchos tipos de meditaciones, hay muchos tipos de ejercicios, hay muchos tipos de, simplemente te puedo, dentro de una de las cosas que ellos hablan, dar un tip. Y ese tip, esa tarea, esa actividad que tú ves como un tip, lo agarras para ti y lo empiezas a ejecutar y vas a ver que puede haber amplitud. Porque cuando te aperturas en algo, todo lo demás se va aperturando. Yo dibujo fatal, dentro de las normas que no son. Y cuando empiezo a dibujar, ya es tanto lo que dibujo que ya hasta veo mis dibujos bonitos, son unos garabatos hermosos. Y ese garabato va a permitir que tenga mayor concentración para poder meditar, y ese garabato va a permitir que mis niveles de glicemia, mis niveles de azúcar, mi cortisol baje, y que yo pueda estar presta a poder permitir que mi cuerpo sienta de manera espontánea esa emoción primaria, que es la emoción primaria que llega a mi cerebro. Soltar es sanar. Sí, sí, pero dependiendo de con qué emoción sueltes. Porque cuando tú sueltas con rabia, con ira, cuando tú sueltas con miedo, ¿qué tanto puedes sanar? Hay una palabra que es muy fácil y que todos pronunciamos y hasta la decimos inconscientemente, pero internalizarla, sentirla, aceptar. Yo acepto. Cuando nosotros aceptamos que ya no podemos seguir controlando la situación, cuando nosotros aceptamos que ya no puede estar junto a mí, y suelto desde el amor que veo que va a estar mejor o que ya no puede estar, entonces ahí es donde se sana. Ahí es donde ocurre la magia que decimos, yo no sé qué pasó, pero ese día yo dije, aquí es. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos? Cuando tu mirada cambia. Yo solté esas maletas y abracé de la alegría. No es lo mismo a yo solté esas maletas y saludé. Porque mis emociones primarias son diferentes. Entonces, ahí hay que estar atenta. Hay que estar muy atenta a cómo acepto, cómo lo suelto. Mi problema son los miedos escénicos. Milagro, en el tema de los miedos escénicos, empieza hablando con una persona. Empieza hablando con una persona, luego vas a hablar con un grupo, luego vas a hablar con un pequeño grupo, y pararse en cantidades. Es válido que tengas miedo. El tema es que ese miedo no te paralice. Ya llegó el señor Luis Carlos para Doctora, lo ¿cómo que está? comentamos. Señor Luis Carlos, Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿cómo está? Bienvenido. Ya habíamos hablado de que usted venía en unos instantes. Sí, ¿entro ya o Sí, espero? claro, claro. Sí, sí, sí. Yo sigo Bueno, cuando usted termine, no se preocupe. listo. Compañeros, ¿cómo están? Hablan con Luis Carlos Prada, director de la Corporación Internacional Líderes. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han sentido? Coméntenme. Bueno, Daniel, ¿estás ayudándome? Ábreme en el chat cómo han sentido. Bien. Bueno, ya les voy a decir cómo es el proceso. No se les olvide que de aquí hasta el viernes es gratuito. Daniel, ¿estás ahí? Sí, sí, señor Ricardo, buenas noches. Para que me ayude con las diapositivas. Me disculpan que estoy con tos. Entonces,
Ayúdeme con las diapositivas, Daniel, para que ellos tengan. Y me colocan las redes sociales tan amables. Bueno, compañeros, discúlpenme porque estoy como con todos. El horario es de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. El sábado, yo mañana les digo el horario del sábado. Son 2 semanas. Antes de entrar al proceso, yo les pido por favor, Daniel, ayúdeme aquí a hablarles cómo es lo de las redes sociales y qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Regáleme ese minutico. Mientras Listo, que señor. traigo Listo, señor agua. Ricardo. Compañeros, muy buenas noches. Es muy importante, les estamos compartiendo en el chat de Zoom nuestras redes sociales para que ustedes puedan ingresar, puedan conocernos, puedan ver todo nuestro proceso de formación y se familiaricen con la institución. Aquí les voy a dejar nuestras redes sociales donde ustedes pueden ubicar nuestra plataforma de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, el cual ustedes pueden ir ingresando, le toman un pantallazo de redes sociales y nos la pueden enviar a este WhatsApp, el cual les voy a compartir aquí en, en el chat de Zoom. Ahí está, Vuelve, compañeros. Ahí está, compañeros. repítales el proceso. Listo. Compañeros, bueno, para nosotros es muy importante que ustedes conozcan la institución. Si hay algún participante o algunos participantes que ya nos conocen, bueno, ya saben cómo es el proceso. Pero las personas que están iniciando por primera vez con nosotros el día de hoy, es muy importante que ustedes ingresen a nuestra plataforma de redes sociales y nos conozca, compañeros, que se familiarice con la institución. Son 24 años estableciendo diplomaturas, cursos, talleres a nivel internacional. Son 24 años, más de 3 millones de personas certificadas, generando día a día estos procesos de formación internacionales. Entonces, ahí está nuestra red social para que usted ingrese y les dejo el número de WhatsApp para que usted pueda enviar en la red de seguimiento y así usted pueda ya familiarizarse con la institución y pueda ya ser parte de la corporación. Ahí está el número de WhatsApp. Pueden ir ingresando y pueden ir enviando su pantallazo de red social. Para nosotros es muy importante, compañero, que usted nos conozca. Es primordial que usted ingrese a nuestra plataforma y nos conozca, compañeros. Tomémonos un minutico para ir haciendo el proceso. Listo, compañeros, un minutico. Treinta segunditos para que entren a la red social y lo sigan, es tan amable. Listo. Bueno, les recuerdo que son 5 días gratuitos del proceso. Las personas que se quieran certificar, quieran el material y quieran los videos para que profundicen más en el proceso, tienen 2 opciones. Uno con la SIL y uno con universidad. Primera opción son $45, diplomado en nueva medicina germánica y su impacto en las enfermedades. Les recuerdo que ustedes reciben tutorías más el material y más videos. El material hay que estudiarlo, ¿sí? Y se les certifica por 160 horas. Ustedes reciben 2 semanas de tutorías. Si lo pagan, el viernes sería $45, pero si lo pagan antes del miércoles, o sea, entre hoy, mañana y el miércoles, apenas pagarían $30.
$30. Entonces bajaría sustensiblemente el costo. Y está la opción 2, a los que les gusta certificarse por universidad, se certificarían con la Universidad Autónoma del Caribe por $90 hasta el día viernes. Pero si lo pagan el miércoles, solo pagarían $75. Yo les pido un favor a las personas que se van a certificar por universidad, ¿sí? Siempre regálenme 20 días hábiles para yo mandarles el proceso. Siempre les pido 20 días hábiles. No se les olviden que tienen hasta el viernes, son 5 días que regalamos de capacitación para que usted tome una muy buena decisión. Las personas que están interesadas en certificarse, adquirir el material y las clases grabadas, ingresan a algo que le llamamos grupo oficial. Ingresamos al grupo oficial. Al grupo oficial. Vuelvo y repito, la opción 1 son $45 si pagan hasta el día viernes, que es el último día de pago. Y si pagan el día miércoles, hasta el miércoles quedarían $30. Si va a hacerlo por universidad, hasta el día viernes serían $90. O si pagan el día miércoles serían $75. Daniel, le dejo la sala para que vayan ingresando al grupo oficial. A ustedes lo va a atender el señor Daniel en este proceso, ¿vale? Listo, señor Carlos. Muchísimas gracias por la Chao. intervención. Hasta luego. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Y es muy importante las personas que estén interesadas en adquirir la certificación, en participar en todo el proceso. Recuerden que son 5 días gratuitos, el cual ustedes podrán visualizar, podrán estar presentes y tomar decisión para si desean continuar en todo el proceso de formación. Hoy fue nuestro primer día de capacitación. Recuerden que estas 5 clases se les comparten grabadas para que ustedes puedan repasar y puedan estudiar nuevamente cada sesión de estos 5 días. Recuerden la promoción. Si pagan antes del día viernes, ustedes tienen una promoción de $30 por la certificación de la corporación y $75 por universidad. Es muy importante que las personas que deseen unirse vayan ingresando al grupo oficial. De igual manera está mi número de WhatsApp, el cual yo estaré enviándoles toda la información del proceso para que ustedes puedan hacer soporte a nivel Latinoamérica. Donde usted se encuentre, yo podré enviarle y hacer el seguimiento a cada uno de ustedes para que puedan hacer el proceso. Muy importante reiterar, compañeros, la corporación, nuestros asesores y nuestros coordinadores, no realizamos llamadas a ninguno de nuestros participantes. Todo el proceso se genera vía WhatsApp por los grupos y la interacción uno a uno vía WhatsApp, el cual yo voy a identificarme por los grupos, voy a enviarles un video, el cual ustedes pueden ya visualizar mi número de contacto y el número de atención, para que por favor las personas que estén en los grupos y usted recibe una llamada de un número extranjero o un número haciéndose pasar por la corporación, nosotros realizamos llamadas, usted por favor nos notifica de inmediato, a mí como administrador del grupo, a los administradores del grupo, nos notifica y así nosotros hacemos la respectiva denuncia, hacemos el bloqueo y eliminación de los grupos, ¿vale? Son personas inescrupulosas que se hacen pasar por la corporación, nosotros no pedimos códigos de WhatsApp, no pedimos códigos de tarjetas de crédito, no pedimos datos personales a ninguno de nuestros participantes, todo el proceso lo generamos paso a paso. Las personas que van realizando su aporte, yo les voy compartiendo un formulario de paz y salvo, el cual cada participante lo hace privadamente y lo hace particularmente cada uno. Se les comparte y ustedes muy privadamente ingresan sus datos, ingresan su comprobante de pago y sus datos personales. Únicamente ustedes, por medio del link que yo les comparta, que es un link independiente, un link privado, ustedes van haciendo su
registro, ¿vale? Entonces, es muy importante esa anotación. Por favor, las personas que reciban llamadas haciéndose pasar por parte de la corporación, por favor, compañeros, manténganme al tanto y notifíquenme de inmediato para yo tomar las medidas pertinentes del proceso, ¿vale? Entonces, a todos agradecerles por la conectividad. Aquí les comparto nuevamente el grupo oficial. Las personas que no pueden agregarse al grupo oficial, por favor, ahí está mi número de WhatsApp y pueden comunicarse al interno para que puedan hacer el proceso. A todos, muchísimas gracias por su conectividad el día de hoy. Por aquí les dejo mi número de WhatsApp. Nuevamente, mañana nos conectamos a las 8 p.m. hora Colombia para continuar con nuestra segunda sesión. Ya los dejo con la profe para que prosigan en el proceso, ¿vale? Profe, muchísimas gracias por la interacción. La sala es suya. Gracias, gracias. Podemos seguir. Estuve leyendo mucho de lo que me escribieron acá. Temas muy importantes. Hubo uno que me llamó mucho la atención, que fue alguien que dijo, ¿cómo hago con mi obesidad? Para el tema de la obesidad, es muy importante saber desde cuándo eres obeso, pero sí hay como obviamente tratar esa manifestación de la obesidad. Mayormente cuando las obesidades vienen desde pequeños, desde nacimiento, desde el nacimiento como tal, o desde que el niño está muy joven, muy pequeño, esas obesidades no son solo de uno, son obesidades transgeneracionales que vienen manifestadas en el árbol. Y cuando las familias son todas obesas, pues obviamente no vamos a ver delgados porque la manera de nosotros reconocernos es siendo obesos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? A mí me dio mucho sueño, dice Digla. Puede ser mucho sueño, pero igual tu inconsciente lo está tomando. El tema es si entre ese sueño reconociste qué emoción sentías, cuál era la emoción que tenía. Vamos con el señor Gustavo. Señor Gustavo, ¿puede abrir la cámara, por favor? Gustavo Fuenmayor. Para poder... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy interesante lo de la clase, ¿no? Aquí hay varios escenarios a tratar. Usted habla de reconocer la emoción, más que reconocer, responsabilizarse. Pero ya hay un tema que yo siempre a veces digo, el hombre o la mujer es lo que cree ser. Entonces, depende de cada uno cómo vas a desmontar el tema emocional. Fíjese que en mi caso, por eso es que levanté la mano, yo cuando nací pesando casi 6,5 kilos y medía 58 centímetros. Y mi mamá estaba súper gorda. Entonces, eso ha sido un tema para mí manejarlo. Y entiendo que más allá del sobrepeso, como usted acaba de acotarlo, transgeneracional, hay un tema emocional que a veces uno no expresa y se lo come. Se lo come. Por eso que hay el dicho dentro de la medicina germánica, la enfermedad o síntoma es un mecanismo inteligente de la naturaleza que viene a avisarte de una situación que no te conviene. Eso yo creo que es una ley, no sé si usted la escuchó alguna vez. Yo tuve la suerte de conocer en el año 2000 al doctor Fermín Moriano. Él era de España, él era discípulo directo del doctor Hammer. Y ahí hubo cosas interesantes que él habló. Y una de esas era no solamente reconocer la emoción, sino identificar qué hay detrás, qué te dice la emoción, cuál es la estructura. Y yo le escuché algo que me pareció muy interesante, que es sacar la emoción. Yo dentro de la terapéutica que practico aquí en Venezuela, hago algo que lo creé en su momento, se llaman cartas de completación, donde manejo las emociones. Hay una estructura donde tú vas al papel, redactas la emoción y haces un cierre. Aquí es importante y quiero preguntárselo, doctora,
que me dio cierta curiosidad que usted habla del asco y la sorpresa como emoción. De verdad que me dio mucha curiosidad. Entonces podríamos hablar, digo yo, y le pregunto a usted, el abandono sería otra, digo yo. Cuando me baso en en esas emociones, que toco esas 6 emociones, solamente Ujú. me baso porque la persona a la cual referí esas 6 emociones fue la primera persona que dio una connotación a 6 emociones primarias y universalmente ha sido el más aceptado. Ok. Por esa razón nombré esas 6 emociones. El abandono Ujú. se ve como una herida de la infancia. Cuando Ujú. tenemos abandono es una herida de la infancia. Como tal, el abandono no es visto como emoción. Muy Claro, doctora. interesante su tema de las cartas, porque uno de los métodos que se ha desarrollado terapéuticos para poder accesar al inconsciente son las cartas. Ujú. Por supuesto, Sí, si la carta va direccionada dentro del margen a lo que se quiere llegar, pues es mucho mejor. Cuando la persona está iniciando en cómo poder sacar la información, dentro de su conocimiento se usa la carta libre. claro. Pero Eh, muy eh, válido, muy interesante todo lo que me, habló. me da, me da el permiso, doctora, para que las personas que están aquí en la formación le pueda servir de algo. No solamente yo mando a hacer la carta abierta a las emociones. Digo, mira, hazme una carta abierta a la rabia. Más, cuento una anécdota rápida, porque no es el caso de extenderme mucho. Ahí yo tengo grabados a ciertos pacientes que, por ejemplo, queman, o yo la mando a quemar. El cierre es, yo la mando con un protocolo a que la quemen. Que cartas de rabia que es tanta que le explota el yesquero. Y lo tienen grabado. O sea, es demasiado, explota el yesquero. Entonces, no solamente las emociones, yo Yo le se digo, lo hazme una creo. carta, ajá, escúcheme, hazme una carta abierta a tu pareja, hazme una carta abierta a tu padre, hazme una carta abierta a tu madre. Y hay algo, y aquí cierro, que creo que puede colaborar en lo que usted está hablando y a las personas que están escuchando. Yo dentro de los años que tengo en la terapéutica he descubierto dos cosas bien importantes. Papá, y escuchen bien esto, papá marca todo tipo de relación. Como te vinculaste con tu padre, así te vinculas en las relaciones. Y lo segundo, que es más importante, como te vinculas con tu madre, te vinculas en el amor. Tal cual. Si quieren, revisen. A mí no me lo crean, revisen. Entonces, aquí les dejo esto y gracias por su intervención, pero aquí las cosas se van renovando de alguna manera y hay salidas y lo de las cartas, repito, es una manera muy importante, sencilla y potente para manifestar, yo le llamo la venganza del inconsciente. Cierro. Gracias, Bueno, doctora. muchas gracias, muy oportuno. El señor Gustavo, cuando uno hace sesiones, cuando uno trabaja bajo sesiones, en las terapias como la formule, siempre ocurren esos milagros maravillosos que hacen es constatarnos que las terapias funcionan. Tanto como que explota el yesquero, a mí me ha pasado que ha explotado la vasilla de barro, que todo el mundo quema cartas ahí, y la persona llegó y lo partió en micropartes. Y es cuando estas emociones podemos verlas por medio de la carta, por una meditación, que podemos sanar. Muy, muy atinado su comentario. Qué maravilloso que pudo vivir esa experiencia, porque cuando uno apuesta a hacer estudios y a hacer indagaciones con personas que han trabajado con temas que de verdad generan una sanación, son personas que siempre dejan un bagaje y que te permiten no solo aprender, no solo investigar, sino que también transforman tu vida. Y eso es maravilloso. Y es maravilloso poder verlo y poder vivirlo. ¿Alguna otra pregunta que alguno tenga?
Pareciese que no hay más preguntas. Es que tengo que echar abajo. Yo quiero saber la emoción que hay detrás de la fibromialgia. Familia. ¿Cuánto controlamos a la familia? ¿Cómo llevo eso? A nosotros nos enseñaron ciertas estructuras que a través del tiempo han caído. Y sobre todo, hay mucho estigmatismo a qué debe hacer la mujer y qué debe hacer el hombre. Y tomo la palabra tan sabia que dio el señor Gustavo con respecto a mamá y a papá. Y es porque si nosotros respetamos el vínculo y la relación de mamá y papá, como lo decía Abel Hellinger, todo cae en fluidez. Si nosotros llevamos, pero desde el ser, no desde la palabra o desde lo que me han enseñado, porque a mí me enseñaron que papá y mamá se respetaban, pero resulta que cuando papá venía alcohólico y me golpeaba, ¿cómo me pides que lo respete a un ser que me hizo tanto daño? Y esa es la expresión que usa muchísimas personas. El tema aquí es cómo lo internalizo. Porque y llegamos a un proceso donde nosotros ya sabemos que papá es papá. Ahí no hay que perdonar a nadie. Papá y mamá no se perdonan. Ese fue el papá que yo elegí, ese es el papá que tengo. Y esta es la mamá que yo elegí y esa es la mamá que tengo. Ahora, ¿cómo yo me construyo como papá? ¿Cómo yo me construyo como mamá? ¿Y cómo yo aprendo con conciencia a ser hija? Eso, señores, es canela en rama. Y eso es cartas, meditación, incienso, la técnica que quieras, radiestesia, que se aplica muchísimo para ese tema de papá y mamá, poder hacer. Voy a darle el espacio al señor Javier. Abra la cámara, por favor, señor Javier. Es más chévere. Dentro de nuestro proceso, y le doy la palabra al señor Javier, dentro de nuestro proceso como seres humanos, como terapeutas, como todo, es poder mostrarnos un poco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está muy interesante todo lo que hemos visto hasta este momento, pero a mí me gustaría que si pudieran puntualizar cuál es la relación entre estas leyes de Hammer y la biodescodificación. La relación entre las leyes de Hammer y la biodescodificación es que la biodescodificación toma como base las 5 leyes biológicas de Hammer. La biodescodificación toma que para que un órgano se vea afectado, primero tiene que llegar al cerebro. El cerebro lo toma, hace un foco de Hammer, que es una mancha en una parte del cerebro, y ese cerebro automáticamente lo ve reflejado en un órgano. La biodescodificación nos ayuda a poder sanar esos órganos, y las 5 leyes de Hammer te dicen en qué parte está afectado ese órgano. Lo invito, señor Javier, que no sé el horario, de 6, no sé en qué país está, pero antes de este diplomado de medicina germánica, está el de biodesprogramación. Lo invito a que lo haga porque usted va a ver que son 2 temas diferentes, pero que la acción cerebral o la mente o el cerebro está en los 2. O sea, la recomendación es que primero vea el curso de... No. Usted está haciendo y está muy bien. Y aquí le aseguro que usted va a tener tanto la teoría como la parte de sanación. Solo que como usted me está preguntando las diferencias entre biodesprogramación y la nueva medicina germánica,
Yo le estoy dando la información que a temprana hora hay uno de decodificación. Y que la información que lleva, aun y cuando es relacional, trae nueva información para usted. No es más de lo mismo. Le agradezco muchísimo. Soy de México. Muchas gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Listo. Hay otra pregunta. Yo sentí enojo y solo veía color blanco. Esa persona que sintió enojo, si no le gusta escribir, como lo dijo en las cartas del señor Gustavo, que también se las había hecho antes, vea una forma de manifestar ese enojo. Por lo general, hay personas que cuando manejan el enojo, que ya están en un estado donde no lo pueden tapar, en un estado neurótico, agarran a golpes las paredes y se hacen daño físicamente dándole golpes a las paredes. Una técnica para el enojo, si ya en este caso Sara Gabriela que lo vio, respira profundo, toma unas cuantas respiraciones, suelta todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo y sobre el colchón o sobre la colchoneta de la cama agarra una almohada y agarra a golpes hasta que estés agotada, hasta que quedes abrazada a esa almohada. Te va a llevar minutos, vas a quedar jadeando, y si en principio, porque conscientemente te puede costar, te va a costar dar los golpes. Y sigue insistiendo, hasta que lo des con una fuerza que vas a quedar agotada. Y ahí uno puede inconscientemente sacar mucho de esa ira que lleva. ¿Es obesidad? No, obesidad. El señor Edgar escribe, obesidad, tema de desvalorización y territorio. Desvalorización va con baja autoestima, señor Edgar. Hay que ver la obesidad. Es un tema muy general. Hay que ver desde cuándo. Pero básicamente el tema de obesidad hay que verlo en la persona, si la persona se cuida en realidad, si la persona de verdad lleva una vida integral. Si una persona que lleva vida integral, ¿cómo es el tema de ahí? Problema de varices, la señora Beca Alejandra, problemas de varices. Problema de varices es problema de familia. ¿Cómo está la familia? Estoy hablando padre, madre, hijos. Eso es varices. Y podemos hacer el ejercicio que hagamos y las varices van a seguir ahí. El tema es poder sanar esos temas de familia. Buenas noches. Causas de parálisis facial, causa de hipertrofia prostática, según la nueva medicina germánica. La causa de parálisis facial es porque me paro. ¿Qué me molesta? ¿Cuánta es la ira? Hipertrofia prostática. ¿Dónde está tu masculinidad? El masculino. Porque es próstata. Entonces, es ver con quién me caso. Esa mujer es mi mamá. ¿Acaso? Inconscientemente la tomo así. Recuerden que cuando vamos a hablar del cerebro, el cerebro usa el realismo y el simbolismo. Y todo aquello que yo hable, vea o exprese, lo tomo, mi cerebro lo toma de manera real. Así sea simbólica. Por eso es que cuando vamos a hacer ejercicios de merecimiento, que la gente hace mucho ejercicio de merecimiento a nivel económico, de fluidez, tienes monedas. Como se vea mejor, aquí está. Y estas monedas no son de oro, no son real, no sé si en los países de ustedes las venderán, aquí está. No sé si en los países de ustedes las venderán, estos son unas monedas de chocolate.
son monedas simbólicas. Y simplemente las tienes, las ves, las tocas y tienes el dinero. O no han escuchado el cuento de la abuelita que dice, uno siempre tiene que tener un billetico guardado en la cartera. La cartera no puede estar sin dinero. Y una vez se dice, saqué la caleta. Y es porque ese billete que tienes tal vez no es de alta denominación y con eso no haces un mercado, pero simbólicamente en tu inconsciente sabes que en tu monedero hay dinero, en tu cartera hay dinero. ¿Cómo es el proceso para pasar de la emoción primaria a la enfermedad? El proceso de pasar de la emoción primaria a la enfermedad es simplemente que al llegar a tu cerebro lo toma el inconsciente y no lo toma el consciente. Y cuando lo toma el inconsciente, está presente en tu cerebro y afecta un órgano. Ah, Liliana, biodescodificación es lo mismo que la medicina germánica. Lo preguntó el señor Javier. La biodescodificación basa su trabajo en la nueva medicina germánica. Cuando vemos biodescodificación, tenemos biodescodificación, biodesprogramación, bioneuroemoción, biodesprogramación biológica. Y todas ellas trabajan con la nueva medicina germánica, con sus 5 leyes biológicas. Entonces, ahí está la diferencia. La señora Ivette quiere intervenir. Ah, ok. Señora Ivette, active su micrófono, por favor. A ver, ¿ya? ¿Me escucha? Cierro con usted. Sí, se escucha, se escucha. Ah, ya, bueno. Bueno, yo soy de Chile, de Valdivia. Yo como el 2020 me inicié con terapia complementaria y en una de esas estaba la sintergética. Por allá yo tuve profesores acá que son de allá de Colombia, de Venezuela. Em, y yo trabajaba en ese tiempo en pabellón, en el hospital. Y empecé como ahí llegaban los pacientes, digamos, tenía la materia prima ahí para poder yo empezar como a practicar o a ver, a implementarla, a incorporarla. Y me di cuenta de varias cosas, que habían patrones que se iban repitiendo en diferentes, puntualmente en algunas enfermedades, en patologías que llegaban a pabellón. Entonces cuando llegaba después la próxima y lo mismo, ya yo no empezaba a hacer muchas preguntas, sino que yo me iba directo al patrón nomás y salía al tiro. O sea, era más fácil así. Por Y ejemplo, una de las... eso lo ¿Ah? hace la experiencia. Y lo Sí, hace el vivir el día a día con esos casos. sí, Uno cree que sí, es uno nada más. no, Uno cree que solo yo vivo esto. Yo lo no, vivo de una manera sola, lo vivo en soledad y es tan fuerte esto para mí. Y resulta que cuando vienes a hablar de ese caso, tienes un común denominador. Y sí, eso así es que uno de los yo, programantes que hace que nos enfermemos. claro, entonces yo después veía el hilo conductor nada más, por lo que me estaba indicando algo, yo observaba, empezaba a verle las uñas, los pies, el cuerpo entero, alguna manchita, cicatriz, y aparte de lo que venía el paciente a operarse. Y ya, y me daba un mapa al tiro, inmediatamente. Entonces yo iba directo y los médicos me decían, ¿cómo llegaste ahí? O sea, bueno, con una pregunta y basta. El resto ya uno lo observaba. Y es muy Eh, importante, yo aprendí los años que yo tuve, yo ahora jubilé el 2020, pero yo realmente yo dije, bueno,
hice harto en pabellón, digamos, en cuanto a algunas cosas que puntuales de Sintergética. Hacía mis cositas de lo que nosotros lo enseñaron. Y así, bueno, fui practicando harto. Qué bueno. Qué bueno, y ahorita lo Sí, puede practicar en el día a día cuando lo ve. Y luego todo lo puede sí, practicar en usted. Eso es sí, muy, hago masaje, entonces ya solamente ya en sentir con las manos ya me da y hago la pura pregunta clave y sale. Es sí, como muy enriquecedor para las personas que ya no tienen mucho que decir, pero ya con una cosa sale ya al tiro. sí, muy Así bueno, que muy, uno de repente muy le bueno. puede dar a tomar sus mismas lágrimas para que hagan su proceso ellos mismos y ayudarlos en alguna forma, darle que tomen conciencia de lo que ellos están, de lo que ellos tienen. Entonces después ya viene un proceso más liviano para ellos de hacer reparación, porque primero Perfecto, es estar consciente y después viene reparar. así es. Eso quería Sí. agregar. Muy oportuno y muy Muy bueno bueno. porque aquí tenemos una selección de personas que están aprendiendo o de personas que quieren Mm, transformar su vida o de personas que son terapeutas y que ayudan a otras mm, mm, a poder llevar una solución a una mejora. mm, Y sí. sé que entre todos podemos hacer que simplemente la localidad donde vivamos, el sector donde vivamos, los 3 metros, los 9 metros que nos circunden Mm, en redonda, puedan ser mm, mejor, puedan ser mejor mm, para nosotros. Y cierro sí. con la noche de hoy diciendo que se lleven un pensamiento. Si tú estás bien, todo el que te circunda está bien. Mm, sí. Por tanto, si tú aprendes a manejar tus emociones en el sentido de poder vivirlas, poder sentirlas y Mm, expresarlas de manera acorde, ese entorno va a estar agradecido. mm, Porque ya no vas a decir, estoy bien. Ya puedes mm, decir, me siento mal y no mm. tengo por qué cargar con eso. O ya Ah, puedes decir, es que quiero cerrar rápido la puerta de mi casa, quiero mm, llorar. Y no por eso sí. estás deprimido, cargas una depresión, cargas una decepción o cargas No. un dolor que Mm, te va a agotar. mm. Entonces, feliz noche, nos vemos Ya, mañana. pues gracias. Mañana estoy. Hasta luego. Que Hasta tengan feliz luego. noche, abandonamos la sala y nos vemos mañana con nuevos conocimientos para todos, para compartir, para aprender mucho más y poder tener nosotros más herramientas para mejorar nuestra vida y transformar nuestra vida. Chao.